Hola, estimados alumnos, bienvenidos a nuestra primera sesión de la materia de Pedagogía 2. Como bien saben, el día de hoy iniciamos ya nuestro curso que constará pues de diferentes momentos y sesiones en los cuales estaremos abordando pues algunos contenidos que nos servirán de mucha ayuda en nuestra carrera profesional. Si ya los conocemos, pues obviamente abonarán más a fundamentar nuestra carrera, y si son desconocidos, bueno, nos ayudarán a argumentar nuestra carrera profesional. Pedagogía 2, en su primer contenido, nos acercamos el día de hoy acerca de lo que es, qué es el plan de estudios y los tres ámbitos que lo componen. Desde esta perspectiva, primero habría que entender entonces cómo entendemos nosotros el plan de estudios, qué entendemos por plan de estudios. En su momento, sí hemos revisado qué es lo que incluye un plan de estudios y cómo es que se cambian los planes de estudio. Bien, el día de hoy vamos a abordar, como les mencioné, estos tres ámbitos que son muy importantes y que nos van a significar mucho. El ámbito cognitivo, el ámbito afectivo y el ámbito de la psicomotricidad. No sin antes partiendo de que el plan de estudios, pues, es este sinónimo de lo que muchas veces vamos a escuchar o nos van a hablar de currículum. Y bueno, pues entendamos el currículum como ese punto de partida, pero también ese punto de llegada, es decir, nuestras metas que queremos lograr a lo largo de un curso o un nivel que nosotros estamos proyectando. Entonces, en este contexto, el plan de estudios, pues lo vamos a aplicar efectivamente a un contexto meramente educativo nosotros en esta área pedagógica. Si bien es cierto, el plan de estudios va a ser esa pauta de las experiencias de aprendizaje, esa pauta de las actividades que proporciona la escuela, que proporciona la institución para poder educar una persona afín a un programa, hablando de los diferentes niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior, no sin menospreciar educación inicial, que también tiene su propio programa. También dentro del plan de estudios vamos a encontrar cómo este ámbito es toda una enseñanza que está planificada, que se va a dar a conocer desde un marco establecido. Y cuando hablamos de un marco establecido en nuestro país, hablamos de que hay una secretaría que nos ayuda a regir el plan de estudios. Desde la Secretaría de Educación Pública, pues se da a conocer cuál es el plan de estudios que regirá a todo el país, a todas las escuelas. Obviamente un plan de estudios como el que actualmente estamos atravesando, que se va a ir adaptando a nuestros contextos muy particulares. Es importante recalcar que el plan de estudios va a encontrar y va a apuntar hacia aquellos aprendizajes que queremos lograr con los estudiantes, a las actividades, a las experiencias que contribuyen a que se logre este aprendizaje, pero también a ese proceso de planificación, de organización de estas experiencias de estudio. Bien, continuando con el primer ámbito que vamos a analizar el día de hoy, es el ámbito cognitivo. ¿En qué consiste el ámbito cognitivo? Ciertamente, en nuestras realidades, hablamos de que la educación, pues es una puesta en práctica que implica ir abriendo progresivamente un enfoque cognitivo, que implica que nosotros seamos sensibles a los cambios culturales. De hecho, en esta primera idea que se marca, habla de que este ámbito es de un carácter sistémico, de un carácter abierto, de un carácter proyectivo, pero también de sensibilidad. ¿Por qué habla de sensibilidad y por qué habla de un carácter abierto? Porque si bien es cierto, los planes de estudio tienen que ser flexibles ante nuestra realidad, ante nuestros contextos muy particulares.
También en este ámbito cognitivo se habla de una comprensión y regulación de los fenómenos educativos en situaciones caracterizadas por su complejidad, por su dinamismo e incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que vivimos en una sociedad meramente compleja por todos los cambios culturales, desde cambios políticos, desde cambios económicos, desde cambios sociales, obviamente, el cambio cultural, el cambio de ideología que muchas personas llegan a tener o tenemos en los diferentes ambientes. Este dinamismo que se va dando, que son culturas emergentes dentro de las sociedades, pues obviamente van a provocar incertidumbres, incertidumbres ante un plan, ante un programa que puede perpetuarse o puede encaminar a una sociedad, pero en su momento, en ese caminar, puede tener cambios. ¿Qué es lo que nos está pasando con el Plan de Estudios 2022? Es un plan de estudios que es complejo, que es dinámico, pero que también provoca o provocó en su momento mucha incertidumbre y sobre todo desde el área profesional, desde los docentes, porque no entendíamos exactamente hacia dónde iba y qué era lo que nos estaban pidiendo. En este sentido, habría que preguntarnos, habría que realizar esta pregunta: ¿cuál es el sentido y cuáles son los límites de la educación en la sociedad del conocimiento? ¿Por qué se habla de una sociedad del conocimiento? Hoy en día todo lo tenemos a la mano. Ustedes son ya están frente a grupo, que están frente a personas que cursan un trayecto educativo, se dan cuenta que inclusive desde lo más pequeñitos que están en el área educativa, ya traen este conocimiento, no es nada nuevo para ellos. Es más, todo hoy lo encontramos en las redes, en el internet, muy poco se habla de estos fenómenos de comunicación que todavía tenemos hace unos años, por ejemplo, el periódico, la revista. Hoy todo lo encontramos en Internet. Y cuando hablamos de una sociedad del conocimiento, bueno, cómo el proceso tecnológico se ha ido desarrollando y también ha impactado de manera significativa al progreso cultural desde el ámbito educativo. Entonces ahí encontramos problemas educativos actuales, problemas educativos emergentes, que pues obviamente es una sociedad a la que se enfrenta, pero que también se ve afectada. ¿Por qué? ¿Por qué se ve afectada? Se ve afectada por este aspecto de globalización, por este aspecto de interdependencia. Entendamos este sentido de globalización que no tiene un significado como tal. Hay muchos autores que lo han argumentado, pero bueno, la globalización parte estrictamente desde un sentido económico. Y recordemos que el mundo económicamente se está moviendo. Y al estarse moviendo, al estar en dinamismo de manera global, va a impactar a todos los otros ambientes. Uno de los que impacta, pues, es el ambiente educativo. Simplemente si nosotros analizamos cómo es económicamente nuestro país y cómo esta pequeña palabrita de globalización ha impactado el panorama educativo de nuestro país, vamos a ver una realidad muy compleja. Vamos a ver que el plan y el programa de estudios que se propone desde la Secretaría, desde nuestro país, no es equitativo, no es igual. Por lo tanto, he ahí donde nosotros necesitamos que a través de esos cambios culturales exista un sentido afín a lo que se nos está proponiendo y sobre todo que podamos nosotros distinguir estos fenómenos en los sistemas educativos, que nosotros estemos informados, que nosotros nos vayamos metiendo en esta sociedad del conocimiento que nos exige evaluar, que nos exige desarrollar programas, que nos exige participar en todos los aspectos. ¿De qué manera podemos nosotros participar? ¿Cuáles son las exigencias mínimas y de calidad de una ciudadanía cognitiva
frente a un programa de estudios, frente a un plan que se nos da? Bueno, es necesario evaluar tres aspectos. Uno, ¿cómo participan los sujetos de todas las edades? El plan de estudios que se nos da desde el ámbito cognitivo, pues es todo ese desarrollo que nosotros se nos propone desde los aprendizajes a dar, a desarrollar, a alcanzar como metas. Pero también habría que preguntarnos, ¿cómo es que alcanzamos esas metas desde los más pequeñitos hasta los que salen de una carrera, de una licenciatura? También en cuanto a géneros y comunidades en los sistemas educativos. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vamos a hablar de una calidad, de una forma de educar, entonces es importante que la calidad entre en las comunidades, en los sistemas educativos. No podemos hablar de un sistema educativo si no tiene calidad. Y también es indispensable evaluar la participación de esta calidad de un conocimiento valioso. ¿De qué manera? Bueno, primero entendiendo que la educación, este aspecto educativo, pues es un derecho que está basado o tiene sus raíces en los derechos humanos básicos de toda persona y del derecho a participar en una ciudadanía. He ahí la importancia entonces de que nosotros integremos estos sistemas educativos a un desarrollo social y a un desarrollo comunitario. Ahora, es importante preguntarnos entonces, ¿cómo contribuimos en la educación hacia el desarrollo humano y cuáles son las exigencias mínimas? Para ello, entonces, es indispensable que entendamos que hay ciertos requisitos mínimos en los cuales podemos incidir. Uno de ellos es hablando desde la parte de los que son educadores y directivos. ¿Por qué? Porque los educadores, los formadores, los directores han de ser capaces de diagnosticar y prever cambios en las situaciones, en las organizaciones y en los sistemas educativos. ¿Para qué? Para que entonces el sistema educativo al que nosotros nos estamos enfrentando, muchas veces nos quejamos de él, el que el sistema educativo pues es complejo, que el sistema educativo nos pide esto, sí, pero nosotros como educadores, los que están desde un puesto directivo, ¿cómo hacen que este plan, que este programa de estudios de verdad tenga un impacto en lo social? Puede haber mucho en la mesa. Nos pueden decir en un documento de 200 hojas todo lo que nosotros se nos pide realizar, pero nosotros desde nuestro diagnóstico, y esto apunta mucho al nuevo programa, de hecho, que se nos está pidiendo, del que se nos habla, que no podemos iniciar un tránsito o una trayectoria educativa si no partimos desde un diagnóstico comunitario, desde un diagnóstico en el cual no solamente vea cuáles son las barreras del aprendizaje de mis alumnos en cuanto a matemáticas, en cuanto a español, sino también vea cuáles son las barreras que se enfrentan, barreras sociales, barreras políticas, barreras económicas, barreras culturales que se va a llegar a enfrentar. Y entonces, a partir de ahí, nosotros podemos partir este programa, podemos iniciar este trayecto. También se habla en cuestión de la mente y los fenómenos intencionales. ¿Qué quiere decir esto? Cómo nosotros caminamos en relación de los procesos mnésicos, es decir, los procesos de la mente que se van gestando en los trayectos educativos. Recordemos que nuestros alumnos, pues, obviamente, como autores que ustedes han estudiado, autores que hemos escuchado, nos han dicho cómo el proceso mental se desarrolla de una forma diferente en cada uno de los alumnos. Y así como se desarrolla de manera diferente, adquiere un propio significado. Pero entonces, este significado ha de ser un significado cultural.
donde la cultura tiene una gran cierta importancia en el aprendizaje de nuestros alumnos. Y entonces la cultura, como es emergente, como la cultura no es estática y está en constante movimiento, siempre da un significado a las cosas, siempre da un significado a lo nuevo. Y ahí donde nosotros entramos como pedagogos desde la articulación del significado para nuestros alumnos. De hecho, en el programa de estudios 2022, que es el último que se está transitando, habla mucho de la apropiación de una cultura, pero no una cultura en el cual es ajeno el alumno, sino una cultura en el cual vive, en el cual es su realidad, en el cual ha nacido. Si nosotros nos vamos a cuestionar cómo son las culturas desde los contextos educativos, vamos a encontrar que cada escuela es una cultura, que cada salón es una cultura, que cada familia es una cultura por su sistema de creencias, por su sistema de diálogo, por cómo ellos conceptualizan o conciben una u otra cosa. También es indispensable hablar entonces de la educación y la formación. En este sentido, entonces, habría que ver que lo rutinario o la innovación, según el grado de la experiencia, necesita tener un movimiento. No podemos quedarnos nosotros en lo rutinario. ¿Por qué? Porque en el ámbito cognitivo, en la representación de los procesos mentales, del pensamiento, de la emoción y de la memoria, siempre está generando un cambio, siempre exige una deliberación en la toma de decisiones, una deliberación en los significados. Estas representaciones mentales que están en constante movimiento no pueden quedar en lo rutinario. Y ahí entonces donde este ámbito cognitivo busca que vayamos y vengamos hacia arriba y hacia abajo, de un lado hacia otro, en el cual estemos en constante movimiento para que nosotros como docentes generemos estas situaciones de experiencia educativa en los alumnos innovadoras. Cuando hablamos de innovación, muchas veces tendemos a confundir que la innovación es algo inalcanzable o que solamente es lo lúdico, es jugar, es inclusive llegar y pararnos de manos, a lo mejor en el salón, no, sino cómo nosotros innovamos estos procesos educativos dándoles un significado en la vida de nuestros alumnos, en la vida que ellos se enfrentan al salir hacia lo exterior. Hablando también de otro aspecto es la teoría práctica. En este sentido, habría que ver cómo nuestros egresados de alguna carrera, en el caso de licenciaturas afines a educación, cómo ha sido su acercamiento hacia las primeras experiencias profesionales. Entiendo que ustedes ya están en esas experiencias. No es mucho del que compartirles porque conocen, saben cómo son estas primeras experiencias. Pero si bien es cierto, es que hay compañeros que cuando se acercan a estas primeras experiencias, entonces para ellos es un choque cultural, porque una cosa es lo que a mí me dijeron en la carrera, lo que mis maestros me decían, pero la realidad es diversa. La realidad es que me encuentro en un salón diverso, en un salón donde no solamente me enfrento a los alumnos, me enfrento a las familias, me enfrento a mis compañeros, me enfrento a mí mismo con mis propios miedos. Entonces, es importante cómo ver esta formación de profesionales, ustedes como pedagogos, que necesitan una competencia humana, necesitan adentrarse hacia estos ejes de alcance en cuanto a la educación universitaria, porque muchas veces, y pasa no solamente en las escuelas privadas, pasa en las escuelas normales, pasa en aquellas escuelas donde hay alumnos que son egresados y que se enfrentan a esta realidad y no saben qué hacer. Entonces, es una exigencia para nosotros que estas primeras experiencias profesionales sean, si no es bien, si bien
no es cierto que sean de éxito porque no es algo asegurado, pero que sí sean experiencias profesionales positivas en los cuales podamos comparar lo que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra carrera con lo que en realidad vamos a compartir con los alumnos. Habla también en este ámbito acerca de la relación en cuanto a las competencias profesionales, académicas y humanas. ¿Por qué? Porque entonces habría que articular la práctica, habría que articular cómo estas instituciones, cómo estas organizaciones eh, educativas adquieren que nosotros como profesionales de la educación de verdad tengamos competencias. De hecho, este es una metodología que en su momento se empezó a trabajar en nuestro país y si mal no me equivoco, todavía eh, algunas escuelas de educación media superior, creo que la Universidad de Guadalajara trabaja en esta metodología que es por competencias que en su momento, bueno, se llegó a confundir. Pero hablando ya de nosotros, en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, estas competencias profesionales han de estar a la vanguardia del siglo XXI, en el cual no solamente sean competencias profesionales, sino que sean académicas y que sean humanas. Competencias en las cuales nosotros no solo nos quedemos con lo que sabemos, sino que siempre estemos buscando, siempre estemos innovando y que no se nos olvide este aspecto que hoy en día se nos pide mucho, el aspecto humano. Y por consiguiente, entonces hemos hablar de la alfabetización cultural. Esta es una deuda histórica para los docentes. Eh, Creo que venimos de una experiencia que pues transitamos, una experiencia muy si bien es cierto, muy dolorosa para en el ámbito de la salud, pero también que nos vino a abrir los ojos en el ámbito educativo, que estamos en pañales en cuestión de alfabetización digital los docentes. La pandemia vino a enseñarnos que nunca debemos de alejarnos de lo nuevo que está saliendo, que sí o sí el maestro, que sí o sí el directivo se va a ver inmerso en estos contextos digitales. ¿Por qué? Porque lo exige hoy la educación. Ustedes simplemente están cursando pues esta licenciatura desde lo digital, donde les exige ciertas competencias, donde les exige ciertos saberes, ciertos parámetros. Sin embargo, en el ámbito educativo existe aún esa brecha digital que hace años se ha pretendido cerrar, 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 pero más allá de cerrar, la tecnología sigue avanzando y esa brecha sigue aumentando. Pero entonces aquí nosotros como docentes necesitamos, sí, transitar por esa brecha digital, pero desde una actitud crítica respecto a la propia sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es ambiguo, pero a su misma implica que nosotros docentes, que ellos como alumnos, pues generemos, transitemos por este pensamiento crítico. Otro ámbito que hemos de considerar es el ámbito afectivo. Em, Desde hace unos años, en cuestión del ámbito afectivo, se ha venido hablando acerca de cómo el docente acompaña ciertas situaciones en los alumnos desde, pues, esta parte que es muy sensible, esta parte humana. Inicio este ámbito citando a Hernández que dice, los pensamientos se entretejen con los sentimientos en una compleja trama de relaciones emergentes, creando campos de sentido biológico y mental. Es allí donde se aprende. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, primero porque entonces un ambiente de aprendizaje, un plan de estudios que no considere el ámbito afectivo, hacia dónde apunta, hacia dónde va. Estamos trabajando con personas. Por lo tanto, esta ha de tener un plan, el plan de estudios ha de tener una doble dimensión. ¿Cuál es esta doble dimensión? Lo afectivo emocional.
A nosotros como docentes se nos ha pedido acompañar a los alumnos desde la parte emocional, pero, oh sorpresa, nosotros como docentes, ¿de verdad somos capaces de acompañar alumnos desde este aspecto? Si bien es cierto, es un eje que integra todo lo demás, es un eje que exige a nosotros, nos exige a nosotros como profesores un dinamismo. Es como aquellos maestros sensei que transfieren la sensibilidad de su arte, de su energía, de su emotividad. Entonces nosotros como docentes también vamos transitando, también vamos caminando hacia esa ruta, vamos navegando con estos niños, adolescentes, jóvenes que se nos confían para poder apoyarlos desde diferentes formas, desde estrategias que sean cognitivo-afectivas, desde estrategias que sean lógica-afectivas, desde estrategias que permitan aprender al alumno desde la sensibilidad y que pues obviamente esto se va construyendo no de la noche a la mañana, sino en el transcurso del ámbito, en el transcurso de esta parte de trayecto educativo. Voy a citar a Bach que nos dice, la educación de las emociones tendría la finalidad de reencontrarnos y aceptarnos a nosotros mismos, así como reencontrar y aceptar al otro. Si bien es cierto, hoy en día el docente ya no es aquella persona inalcanzable en el cual solamente concibe la sabiduría o el conocimiento, porque el alumno también conoce, el alumno también tiene sabiduría, entonces la parte afectiva permite que este binomio alumno-docente se reencuentren en estos ambientes de aprendizaje. Y entonces ahí encontramos el sentido que Paulo Freire nos dice. La profesión docente se legitima en contacto con el alumno. Este necesita del profesor y el maestro de su alumno. Por otro lado, también encontramos a Vygotsky cuando nos habla acerca de que el aprendizaje ocurre socialmente, el aprendizaje social. Por lo tanto, nosotros como docentes necesitamos aprender a vivir en convivencia. Una educación sin convivencia, una educación sin esta parte afectiva es una educación arcaica, es una educación que sigue una ruta hacia el fracaso. ¿Por qué? Porque entonces solamente persigue metas, solamente persigue objetivos meramente empresariales, meramente objetivos que son en los cuales el alumno desarrolla un pensamiento, sí, matemático, un pensamiento, sí, de lenguaje, un pensamiento tecnológico, pero que se olvida desde esta parte que es humana. Y si nosotros analizamos el plan último de estudios que se nos ha dado, y así como otros planes de estudio que han existido, vamos a encontrar que no se olvidan de este humanismo, que el humanismo siempre ha de primerear. Hablando del nuevo modelo educativo 2022, entonces encontramos que esta dimensión o este ámbito afectivo se encuentra desde la parte humanista. Esta parte humanista que hunde sus raíces en una pedagogía latinoamericana, en una pedagogía en la cual parte desde lo social. Ahí tenemos a Vygotsky que nos dice que el aprendizaje ocurre en lo social. Y como ocurre en lo social, entonces los alumnos que tenemos en nuestros contextos escolares no pueden ser individuales, no pueden vivir una educación individualista. Tiene que ser obligatoriamente social, tiene que ser obligatoriamente de grupo, de convivencia. Y esto lo hemos notado como ciertas barreras de aprendizaje, inclusive para nosotros como docentes. ¿Cómo nos relacionamos con los alumnos? ¿Hasta qué punto nosotros llegamos a encontrarnos en ese contacto con el alumno de aprendizaje? Que no solamente el alumno necesita de mí, sino que yo también necesito del alumno. Por lo tanto, ese reencuentro que tenemos en el camino de la docencia, en el camino educativo, pues implica que yo acepto a mis alumnos, que ellos me aceptan a mí, que esta dimensión afectiva
va tejiendo estas relaciones humanas, que es hacia donde se apunta, que es hacia donde nosotros queremos transitar. Marzano realiza esta pregunta y habría que pensar, habría que reflexionar en torno a ella. ¿Qué debe hacer un profesor para desarrollar en los alumnos percepciones y actitudes adecuadas acerca del clima del salón de clases, de ellos mismos en relación con los otros y de la utilidad de sus tareas para lograr aprendizajes significativos? Fíjense cómo Marzano, ustedes han de recordar a dos personajes importantes que han transitado en los niveles de conocimiento, en los niveles cognitivos que implica el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo del pensamiento, Bloom y Marzano. De hecho, Marzano en ese diagrama que él desarrolla, no se olvida de cómo nosotros hemos de incidir en los aprendizajes significativos. Si para el docente su clase, su desarrollo de competencia didáctica no le es significativo ni siquiera a él, mucho menos le va a ser significativo al alumno. Por ello, entonces nosotros hemos de buscar estas actitudes que sean adecuadas al clima del salón de clases. Bien, dice, eh, eh, las experiencias que hemos encontrado dentro de este camino educativo de diferentes maestros, la actitud que tienen en el salón es la actitud que tienen sus alumnos, es el clima en el cual se desenvuelven sus alumnos. Imaginémonos tres escenarios: maestros que todo el día están enojados. ¿Cómo es el clima de clases? ¿Cómo es el clima de su salón de clases? Maestros desorganizados que no tienen una ruta de aprendizaje, ¿cómo transitan en estos contextos educativos? O maestros que de verdad esa actitud, ese dinamismo, ese humanismo lo llevan a la práctica, un clima favorable de aprendizaje. Hay algunas estrategias que hemos de considerar en este ámbito. Primero, es necesario considerar que todos somos personas. Es decir, más allá de mis títulos académicos, más allá de por qué yo soy el docente, por qué me tocó a mí este grupo, más allá de compartir cuáles son los títulos que poseo, el simple hecho de reconocer con mis alumnos que soy una persona igual a ella. Me permito compartir con ellos, me permito relacionar desde un respeto, desde un clima de dinamismo, me acerco con ellos desde la forma de hablar, desde escucharlos con atención, el saludarlos, el modular inclusive mis gestos de voz, modular esta parte de comunicación, desde cómo yo pido que ellos también se relacionen, cómo me relaciono con mis compañeros, cómo asocio los objetivos en cuanto al aprendizaje y en cuanto a las experiencias que vivimos dentro del salón de clases. También es necesario regresar, eh, aquí Hernández nos habla acerca de gramos que faltaron. Muchas veces nosotros dimensionamos la educación como asignaturas unidireccionales que son por kilos y que entonces los kilos son completos, pero la realidad es diferente. Hay alumnos que no completan las materias de kilos, es decir, no entran en los 1000 gramos de español, no entran en los 1000 gramos de matemáticas, de todo ese recorrido que fuimos realizando nosotros en el transcurso del trimestre, del ciclo, del periodo educativo. Probablemente mi alumno solamente alcanzó medio kilo, probablemente mi alumno solamente alcanzó 800 gramos, y entonces nosotros necesitamos regresar por eso, por esos gramos, por esos kilos que se quedaron en el camino. Por eso entonces necesitamos ser
profesionistas que continuamente estamos revisando, estamos viendo cuáles son los gramos que nos faltaron para poder reaprender, para poder resignificar, para poder reestructurar nuestro plan y nuestro programa de estudios. Y así entonces repensar cómo estamos encaminando estas rutas de aprendizaje. También es indispensable que en nuestras trayectorias veamos que no hay errores, que hay posibilidades. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces nosotros, y es algo muy común que pasa en el camino de la docencia, eh, tendemos a apuntar, a señalar lo que sí está bien, lo que está mal, qué es eso que están realizando, y entonces no hay una retroalimentación. Y esto, fíjense cómo en el ámbito afectivo, emocional, tiene un aspecto relevante para los alumnos. Retroalimenta al alumno de manera positiva y el alumno tendrá un avance significativo. Retroalimenta al alumno de manera negativa o señálalo y tendrá un retroceso. Y entonces estos andamiajes cognitivos que muchas veces podemos ir reestructurando, tienen que ir sí o sí desde la parte positiva, desde que el alumno se dé cuenta que transita por un camino lleno de posibilidades, lleno de errores, sí, pero que no se quede en el error, que se quede en la posibilidad de que pudo haber alcanzado y que lo va a lograr, si no es por este camino, por otro. También es indispensable que el profesor no penalice, que el profesor potencie la virtud, es decir, un profesor que eduque. Aquí es indispensable contrastar la autonomía que tenemos nosotros como docentes y que entonces he ahí donde estas experiencias de aprendizaje no se deben de dar solamente por la asistencia, sino por cómo nosotros descubrimos estas virtudes de nuestros alumnos, estas experiencias que ellos van adquiriendo a lo largo de su recorrido de aprendizaje. La ayuda mutua, la prosperidad común, el máximo de eficiencia con mínimo de esfuerzo y que toda la experiencia de vida es una experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces como docente promuevo en este ámbito la autoobservación, promuevo la metacognición, promuevo la autorregulación de mis alumnos y entonces en el diario del aprendizaje que nosotros estamos inmersos, siempre es importante releer lo que estamos haciendo periódicamente, revisar cómo están nuestros avances, revisar el proceso de aprendizaje. Y si nosotros vemos en ese revisar que es indispensable resignificar, lo realizamos, lo reestructuramos. Y entonces solamente de esa manera podemos irnos dando cuenta de cómo nuestras propias percepciones en este camino pues van gestando logros de aprendizaje, van dando pauta para que entonces encontremos un contexto educativo que experimenta desde el sentimiento y desde el pensamiento. Este binomio sentipensante de los alumnos y este binomio sentipensante del docente. Bien, y entonces ahí es donde podemos hacer un alto hacia las actitudes, hacia las decisiones y hacia las acciones que nosotros como docentes podemos decir, bueno, ¿y ahora de aquí qué? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde camino? Y entonces podría recaer en lo que Marzano sugiere, que es indispensable estar en movimiento del mobiliario, de las plantas, de los cuadros. Esta dimensión afectiva emocional también implica que todo lo que nosotros nos rodea, nos alberga en nuestros contextos escolares, en nuestros salones, también nos ayuden inclusive
a levantarnos emocionalmente. Sugiere que también veamos cómo si nosotros queremos cambiar nuestras emociones, nuestros sentimientos, cambiemos nuestros pensamientos y nos enfoquemos en lo que verdaderamente se nos exige. A veces es difícil, sí, pero pues no hay un camino trazado, no hay una ruta trazada en el cual se diga, este es el camino que nos lleva a una ruta de aprendizaje efectivo. ¿Por qué? Porque de esta manera se camina desde el aspecto socioemocional, no, sino que nosotros lo vamos construyendo en esta trayectoria de aprendizaje. Bien, hasta aquí voy a hacer un breve paréntesis, una breve pausa para poder continuar con nuestra clase.